Hola, buenos días, buenas noches. Acá le traigo otra clase. Vamos a hablar de la valoración de la escala de la sedación, la escala de RAS más precisamente. Hay varias escalas para hablar de cuando hablamos del tema de sedación. Pero bueno, vamos a tratar para que no se haga muy larga la charla. Vamos a ir dividiéndola como siempre lo estamos haciendo. Y específicamente el RAS. Le invito a visitar el blog www.terapiaintensivacrs.blogspot.com y también a seguirnos en el canal de YouTube. Suscríbanse, denle me gusta y compartan el video. Búsquenlo mediante Terapia Intensiva CRS y ahí podemos ver los videos. Para ir empezando, como siempre dijimos, vamos a hablar primeramente de las definiciones para saber de qué se trata esto que estamos charlando, ¿sí? ¿Qué es una sedación? Lo define como un estado de calma, de relajación o de somnolencia ante ciertos medicamentos que uno le va aportando al paciente. En cambio, la anestesia es un bloqueo tanto de la sensibilidad táctil y dolorosa del paciente. Y analgesia va a denotar aquellos estados en donde solo participa la modulación de la percepción del dolor. Eso es una analgesia. Por lo tanto, en terapia intensiva en realidad no hablamos tanto de anestesia, sino hablamos del término de analgosedación. Analgesia asociado a sedación para mejorar el confort del paciente y mejorar así la estadía del paciente. ¿Y cuál es el objetivo final de esto? Que el paciente esté calmo, que esté colaborador, que esté cómodo y poder integrar así de esta manera también al grupo familiar para que se lleve a cabo este procedimiento y se lleve a cabo este objetivo terapéutico. Dijimos que vamos a hablar de la escala de RAS. Siempre la escala de RAS va a tener valores positivos y valores negativos. Negativo hacia la depresión del sensorio y los valores positivos hacia la excitación. Por lo tanto, vamos a partir de un valor de 0. ¿Qué va a considerar que el paciente se encuentra en un valor 0? En el cual el paciente va a estar alerta, pero va a estar tranquilo, va a estar calmo, va a responder, va a comprender, va a ejecutar las órdenes que uno lo puede realizar. Inclusive el paciente que se encuentra con ventilación mecánica, ya sea por traqueotomía o ya sea por tubo orotraqueal. Luego, hacia el descenso de esta escala, hacia una escala de -1, el paciente ya se va a encontrar más en un estado de somnoliento. No completa a estar alerta, no está completamente alerta el paciente. Se mantiene sí despierto unos 10, 12 segundos, mayor a 10 segundos. Hay contacto visual con el entorno, puede en algunos casos ejecutar al llamado, pero bueno, tiende a dormirse nuevamente. Ya en un rango de -2, el paciente tiene una sedación ligera. El paciente en esto va a responder al llamado, se despierta también con el contacto visual breve, pero ya es en menor tiempo, ¿sí? Por lo general menor a 10 segundos y se vuelve nuevamente a dormir. Eso es -2. -3 ya es una sedación moderada en el cual el paciente hace algunos movimientos, ya no tiene un contacto visual, tiene sí algunos movimientos espontáneos. -4 ya es un poco más difícil de definir el rango entre -4 y -5, donde ya hay una sedación profunda. Ante los estímulos, ante el llamado a la voz, no hay respuesta del paciente, pero sí hay algunos movimientos ante la estimulación física vigorosa o ante, por ejemplo, las funciones que uno le puede realizar. Por eso a un paciente que se encuentra con analgosedación y se encuentra en un rango -4, igual hay que hacer la anestesia local, por ejemplo, cuando vamos a hacer un acceso venoso central. Esa es la justificación de por qué el paciente igual tiene que tener anestésicos locales ante los procedimientos invasivos. Y -5 ya el paciente no va a despertar, no hay respuesta a la voz, no hay respuesta a la estimulación física, es una sedación muy profunda y de a partir de acá, de -4, -5, ya uno debe pensar en el monitoreo
mediante un BIS para saber en qué rango de sedación se encuentra. El BIS vamos a valorar mediante el QCON y el QNOX que nos marca la pantalla. Te invito a visitar uno de los videos que tenemos en el canal de YouTube, en el cual explicamos el manejo del BIS y bueno, ponemos ejemplo con pacientes reales. Luego, cuando hablamos ya de la escala hacia el valor positivo, dijimos que es una escala que tiende a que el paciente se encuentre excitado, que se encuentre con respuesta. Por lo tanto, el valor +1, el paciente se va a encontrar en la cama, va a estar inquieto, se mueve a un lado, se mueve al otro, se encuentra ansioso, temeroso por momentos también, dependiendo en qué contexto se encuentre. Estos movimientos pueden ser un poco vigorosos, algo agresivos, dependiendo la característica del paciente, dependiendo en realidad la personalidad que el paciente, que se va de un lado para el otro, que se ha vuelto en la cama, que no se queda quieto, que la enfermera la acomoda y se vuelve a desacomodar a los segundos. La escala +2, ya el paciente se va a encontrar en un estado agitado, los movimientos son mucho más frecuentes, no intencionados, ya está con asincronía con el respirador, el paciente muy intranquilo y muchas veces el paciente ya requiere algún tipo de medicación para poder adaptarlo al soporte ventilatorio. En el grado +3, el paciente está mucho más agitado, se retira el catéter, se retira los tubos, tiende a comportarse agresivamente, se puede inclusive lastimar, se puede caer de la cama. Por lo general, algunos pacientes están con sujeciones físicas, en el cual esto muchas veces lo altera más todavía al paciente, así que hay que tener cuidado con esas contenciones que uno realiza. El valor de 4, +4, el paciente muy combativo, muy excitado, está violento, es peligroso inclusive tanto para él como para el personal, ¿sí? Esta escala uno lo tiene que hacer secuencialmente, lo tiene que hacer diariamente, repetidamente, varias veces en los turnos, para ver y poder obtener un objetivo y obtener una terapéutica. ¿Y por qué? Porque uno generalmente lo que realiza son vacaciones de la sedación, en el cual tiende a disminuir esa sedación que uno lo impone al paciente, que uno lo medica al paciente, ¿sí? Siempre y cuando las vacaciones de la sedación se va a hacer cuando el motivo por cual se llevó a la ventilación mecánica esté resuelto. Por lo tanto, si un paciente con un distrés respiratorio grave, a las 6 horas uno no va a estar pensando en realizar unas vacaciones de la sedación. No, cuando el paciente no tenga criterio de exclusión, o sea, no esté resuelto el problema que lo llevó al soporte ventilatorio, uno generalmente no piensa en hacer estas vacaciones. Sí, como concepto quiero que se lleven que la idea del soporte ventilatorio, una vez que ponemos, es ya ir pensando cuándo y cómo lo vamos a sacar. Punto 1. El punto 2 es tratar de mantener al paciente con la menor cantidad de drogas necesaria y lo más adaptado al soporte ventilatorio, y el uso de bloqueante neuromuscular el menor tiempo que sea necesario, porque está claramente demostrado que el uso de beta bloqueante, el uso de sedación prolongada, de sedación profunda, aumenta la morbimortalidad en los cuidados intensivos. Entonces, ¿qué corresponde a esta vacación de la sedación? Hay que ver en qué condición está el paciente. Era esto que le había comentado, ¿sí? Si hay criterio de retirar el soporte ventilatorio, si el paciente está con los criterios de poder bajar esa sedación. Si el paciente no presenta las condiciones para comenzar las vacaciones de la sedación, hay que mantener la sedación, ¿sí? No se toca nada. Ahora, este paciente se encuentra en condiciones de comenzar esas vacaciones de la sedación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a suspender la sedación
y vamos a bajar los analgésicos un 50%, ¿sí? Por lo tanto, es en esta parte en el cual uno habla generalmente de analgosedación, es cuando más claro queda el concepto, ¿sí? Hay que saber que los pacientes tienen que tener también un correcto despertar, y muchas veces ese correcto despertar también está asociado al dolor que puede presentar. Así que la analgesia uno lo va titulando. Entonces, si el paciente se encuentra tranquilo, valoramos que nuestro paciente está tranquilo, no está tranquilo, ¿sí? Si el paciente no está tranquilo, hay que evaluar. ¿Y qué es lo que hay que valorar? Si el paciente está con delirio o está con dolor, ¿sí? Hay escalas como la escala del Kamiku para valorar el delirio. Si el paciente se encuentra en un estado de delirio, que eso me está dificultando que el paciente esté tranquilo. Si el paciente está con dolor, la escala cuantitativa justamente el dolor va a servir en estos casos. Y bueno, si el paciente necesita nuevamente la sedación, hay que volver y mantener esa sedación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a reiniciar esa sedación a los valores de la mitad de lo que se encontraba previamente, ¿sí? Ahora, si el paciente se encuentra tranquilo, la causa de que lo llevó al soporte ventilatorio está resuelta, puede considerar presión de soporte o ya prueba de traqueón-T con el objetivo muchas veces de la prueba de ventilación espontánea. ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo es el manejo justamente de la sedación, de la analgesia que uno va realizando? ¿Sí? Tenemos dos escenarios posibles. Uno de ellos es el paciente que está intubado, que está ventilado, que está con soporte ventilatorio. Entonces, en este paciente nos preguntamos, ¿mi paciente requiere sedación? ¿Sí? Ante la respuesta de sí, que el paciente requiera sedación, ¿sí? Uno se tiene que ver y realizar la valoración de RAS, ¿sí? ¿Cuál es el RAS objetivo? ¿Menos 1, menos 2? ¿Ese es mi RAS objetivo? Si ese es mi RAS objetivo, el paciente, uno prefiere la asociación de Precedex y remifentanilo. Precedex como dexmedetomidina y el remifentanilo para obtener este RAS. Ahora también no dejar de lado el uso adecuado también de los opioides como rescate, morfina, fentanilo como rescate para ello, o también el uso de AINES dependiendo de cuál sea la etiología que está ocasionando el dolor. Si el RAS objetivo por en cambio se oscila entre menos 3 a menos 5, uno tiene que preguntarse dos cosas. El paciente requiere sedación con un RAS de menos 5, de menos 3, de menos 4. ¿Con qué objetivo de ventilación? ¿Cuánto tiempo? Si el paciente, el objetivo es menor a menor a 48 horas o entre 36 y 48 horas, uno generalmente tiende a hacer la asociación de propofol y fentanilo o morfina dependiendo de las condiciones hemodinámicas, dependiendo de la función renal, pero bueno, hacer sedaciones con drogas que actúan rápidamente, y una vez que uno cierra el goteo que disminuye, se lava mucho más fácilmente. Ahora, si el objetivo es un tiempo mayor a 48 horas, vamos a tener 72 horas, por ejemplo, un paciente en pronación, uno tiende a hacer ya la asociación de benzodiazepina con midazolam, nuevamente la asociación de fentanilo o morfina dependiendo de las condiciones hemodinámicas del paciente, y por lo general también cuando la sedación uno lo va a tener más de 48 horas, por lo general ya asocia los bloqueantes neuromusculares. Y vuelvo a repetir, la sedación tiene que ser lo mínima necesaria por el menor tiempo necesario. ¿Qué pasa si el paciente no requiere sedación? Por lo tanto, hay que valorar la analgesia del paciente, que presente una correcta analgesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Con los rescates de opioide o de AINES. Si el paciente requiere más de 3 rescates en 2 horas, uno debe planear ya, o que
la causa del dolor no está resuelta, o plantear una bomba de infusión continua de analgésicos. Ahora, ¿cuál es el otro escenario posible? El otro escenario posible es el paciente que se encuentra con oxigenoterapia, ¿sí? que no está bajo ventilación mecánica, y por lo tanto es un paciente que no requiere sedación. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a valorar si el paciente tiene dolor? Este paciente tiene dolor, ¿sí? Por lo tanto, uno va a tratar de asociar los AINES, y si es que requiere morfina o fentanilo como rescate. Como dije, si hay más de 3 rescates en 2 horas, pensar en un mix de analgesia y tratar de llevar a cabo la maniobra que requiere el diagnóstico de por qué el dolor, a la etiología del dolor. No nos olvidemos que los opioides modifican la percepción del dolor, pero los AINES, por lo general, si el dolor es de causa traumática, como son antiinflamatorios no esteroides, actúa sobre la etiología del dolor. Por el cambio, si el paciente no presenta dolor, hay que hacer una evaluación sistemática, continua, para detectar tempranamente que el paciente empieza con este dolor y por lo tanto mejorar el confort del paciente. Espero que le haya servido. Suscríbanse, denle me gusta, compartan y dejen sus comentarios que nos ayudan muchísimo.